Bueno, ¿ah? A esta hora como está tan clarito todavía, ¿verdad? Buenas tardes, casi noche. Vamos a dar inicio a nuestra actividad en conmemoración del Día Internacional de Recuerdo de la Trata de Esclavos y su abolición. Primero que todo, vamos a dar gracias a la Casa de Cultura Afro-Latinoamericana y Caribeña porque nuevamente nos acoge como Acción Afrodominicana para realizar una actividad de a la que estamos acostumbradas y acostumbrados a venir aquí. El Día Internacional de la Abolición de la Trata de Esclavos y su abolición fue instituido por la UNESCO en 1997 y algunos gobiernos lo acogieron, como Haití, que hace la primera celebración en el 98, y en Senegal se hace la segunda en el 99. En República Dominicana se han hecho algunas actividades, pero no a nivel estatal, sino de organizaciones no gubernamentales. Este año, Acción Afrodominicana, que es un grupo de mujeres que estamos tratando de difundir las acciones que hacen las personas de descendencia o de ascendencia africana, y también un poco tratamos de visibilizar todas las acciones racistas que se dan en nuestro país. Esta tarde recordamos la frase de Irina Bakova, que era directora de la UNESCO en el 2012, y ella decía que la esclavitud y la trata de esclavos para la historia era como una tragedia del pasado que nos cuestiona en el presente. Entonces, Acción Afrodominicana, en el día de hoy, acogiéndose a los objetivos del proyecto de la Ruta del Esclavo, quiere conmemorar esta fecha analizando las interrelaciones que se dieron entre África, España y nuestro territorio. Por eso, hoy nos acompaña la historiadora e investigadora Quisqueya Lora, quien compartirá con nosotros su tesis sobre la no conmemoración de esta fecha en la República Dominicana. Sin más preámbulos, dejo con Quisqueya, quien nos va a presentar su conferencia, República Dominicana, esclavización silente. Gracias. Ok, esa es una versión del título, hay varias. Yo le había puesto algo como esclavitud y silencio, simple y sencillamente. Lamento que no tengamos la presentación, el PowerPoint, porque realmente mi presentación la hice pensando en ayudarme de ese recurso, porque lo que quiero presentar sobre todo es la forma en que los historiadores han manejado el tema de la esclavitud, sobre todo enfocándome en el siglo XIX y bueno, parte del XX. La idea era que mostrarnos pequeñas porciones que bueno, yo la voy a leer, pero insisto, hubiera sido más ameno de otra manera. Mi tema de investigación como historiadora es el periodo de la unificación Haití, y como maestría ya yo, bueno, hice una tesis que trata sobre específicamente la abolición de la esclavitud de 1822, y lo hice a partir del estudio de una comunidad, de un pueblo en particular, y es el pueblo de Higüey, porque
tuve a mi disposición documentación del periodo. Es decir, yo pude estudiar cómo el hecho, la abolición, se vivió concretamente en ese lugar. No obstante eso, puedo decir que tengo una sensibilidad muy particular con todo lo que tiene que ver con el tema de la negritud, afrodescendencia y esclavos, lógicamente. Me ha chocado por qué República Dominicana no recuerda la abolición de la esclavitud. ¿Por qué no lo conmemora ese hecho? Es una profunda contradicción si tomamos en cuenta que somos un pueblo fundamentalmente mulato. Alguien una vez me dijo que República Dominicana era el pueblo más mulato de América, y proporcionalmente hablando es posible que sí, cuando uno lo piensa. Y bueno, si todo el mundo dice que tiene el negro detrás de la oreja, pues significa, ¿verdad? Los dominicanos como que aceptan esa expresión, sin mucho, les parece muy divertido decir eso. Pero bueno, el que tiene el negro detrás de la oreja tiene el esclavo también ahí detrás, porque no hay forma de desasociar el negro de la esclavitud. Bueno, el día de hoy, como decía, me voy a concentrar en las ausencias, es decir, la forma en que se ha disminuido o negado o tergiversado la esclavitud. No obstante, quiero empezar reconociendo que por lo menos los últimos 50 años ha habido aportes muy importantes y muy valiosos que no se pueden dejar de reconocer, tanto de historiadores como de antropólogos, sociólogos y activistas en ese sentido. Bien, voy a empezar esta exposición con un ejemplo práctico, sobre todo de mi experiencia como profesora. Como decía, yo tengo una especie de sensibilidad, ¿cómo se diría? ¿Afro qué? Una sensibilidad por todo lo que tiene que ver con la africanidad, y de una manera u otra, la africanidad para el tema que yo estudio tiene que ver con el pueblo, tiene que ver con ver la historia desde abajo, en ese sentido. Entonces, como tengo esa perspectiva, cuando por ejemplo estoy dando clases en la universidad, para mí ha sido muy interesante poder observar los procesos desde otro ángulo. Y les pongo un ejemplo práctico. La historiografía ha hablado de lo que se llama el siglo de la miseria, y es el siglo XVII que inicia con lo que se conoce como las devastaciones. Y bueno, la historia dominicana ha sido relatada como una serie de tragedias, una detrás de otra, ¿no? Antes del siglo de la miseria, pues bueno, tuvo todo el fracaso inicial del proyecto colonial, el fracaso del azúcar, la desaparición de los indígenas y todo eso. Pero si ustedes se fijan, cuando uno se pone el lente de los esclavos y visualiza el siglo de la miseria desde el punto de vista de ellos, entonces tú tienes otra realidad. El siglo de la miseria es el siglo del bienestar esclavo, porque ¿qué mejor le puede pasar a un esclavo que la economía de su amo no funcione? Que la plantación no tenga salida, que de pronto ya no se pueda producir más azúcar. Bueno, pues en el caso de la isla de La Española o Santo Domingo, pues el siglo de la miseria fue un siglo que planteó un cambio en un modelo económico y un cambio en las relaciones amo-esclavo, que fue el predominio del hato. Y entonces, bueno, ya los esclavos tienen otra dinámica, el amo tiene que buscar qué va a hacer con estos esclavos, ya no tiene que dar tantos latigazos para producir porque no tiene a quién vender. Entonces, cuando tú relatas la historia así, de pronto como que es totalmente diferente. Es totalmente diferente. Y esa situación va a cambiar
la correlación que se va a dar. Si uno sigue por ese camino, de pronto uno se da cuenta cómo la historia ha sacado, cuando digo la historia me refiero al relato, se ha sacado a personajes. Los personajes de color están ausentes y a medida que vaya hablando se van a dar cuenta por qué lo digo. Yo pregunto a mis alumnos si alguien ha oído hablar de un señor llamado Pablo Alí. Y bueno, resulta que hay una ausencia absoluta de su nombre en ningún lado. Pero este es un señor excepcional, con una historia tan fundamental para entender momentos clave del siglo XIX, que sorprende lo poco que se le ha destacado. Por ejemplo, Pablo Alí formó parte del levantamiento de esclavos, pasó a la parte española junto con Toussaint Louverture, junto con Rigaud y junto con Jean-François, cuando pasan a la parte española, ¿no?, a luchar contra Francia. Pero luego cuando vuelven, sobre todo Toussaint, que vuelve a luchar bajo Francia con la abolición de la esclavitud, Pablo Alí se queda en la parte española y se convierte en una figura fundamental. ¿Por qué? Porque pasa a dirigir el batallón de morenos y como tal va a tener papeles preponderantes en varios momentos. Por ejemplo, se sabe que Pablo Alí fue una figura clave en la independencia efímera. Núñez de Cáceres tiene que negociar con él si quiere tener éxito en su proyecto de independencia. Y se sabe también que el retiro del apoyo de Pablo Alí va a jugar un papel fundamental en el fracaso. Pablo Alí va a aparecer de nuevo en lo que se conoce como la reforma. En el proceso de reforma fue un levantamiento contra Jean-Pierre Boyer, que se dio tanto en la parte haitiana como en la parte dominicana. En ese momento, el gobernador que estaba aquí tiene que negociar ¿con quién? Con Pablo Alí. ¿Para qué? Para saber si puede poner resistencia al proceso de reforma. Y cuando Pablo Alí se suma a la reforma, Carrier, que era en ese momento quien estaba, simple y sencillamente recoge su motete y ya sabe que no tiene posibilidad de resistir a este personaje. Más adelante vamos a verlo de nuevo. Entonces, bueno, Pablo Alí, a mis alumnos yo les hago la maldad, los mando de tarea que me busquen dónde está el monumento de Pablo Alí. Ellos se llevan su tarea tranquilamente y vuelven a la siguiente clase. Pero profesora, no ha habido forma, eso yo no lo encontré por ningún lado. Yo tuve todo. Ah, no me diga. Yo le mando dos nombres, le pregunto ese y Juan Barón. Y claro, vienen con Juan Barón perfectamente localizado. Tiene una hermosa plaza, ahora está más bonita todavía en el malecón frente al obelisco, ¿no? Esa plaza se llama ahí Juan Barón. Y resulta que Juan Barón, ¿cuál es su mérito? Su mérito es que Juan Barón organizó la resistencia ¿contra quién? Contra Toussaint Louverture, para permitir que ¿qué? Que Leclerc y la invasión napoleónica llegaran a Santo Domingo. Vamos a ver. ¿Por qué Juan Barón se merece una plaza ahí? No sé. Pero yo sé que Pablo Alí, tan significativo como es, no tiene una placa, no tiene una mención por ningún lado. Bueno, esto es una situación bastante sistemática y sintomática. Entonces, retomo, vuelvo con mis estudiantes. Entonces, explico todo esto para que se vea cómo yo voy relatando la historia siempre como con ese énfasis, ¿no? Y con ese enfoque. Así que, normalmente, cuando en mi curso me parece muy importante reconocer la abolición de la esclavitud como un momento muy importante y hago mucho esfuerzo en ese sentido. Cuando termino mi clase doy una pequeña evaluación y pregunto puntualmente lo siguiente: ¿en qué momento histórico se produjo la abolición definitiva de la esclavitud? Porque les he hablado que hubo una primera que no fue exitosa, de Toussaint, y una segunda.
que fue definitiva, que fue en 1822. Y le doy 3 opciones: Toussaint Louverture, Jean-Pierre Boyer, en la independencia nacional. A pesar de eso, de mis 85 estudiantes que tomaron por lo menos esa evaluación, el 41% respondió que fue durante la independencia nacional. Entonces, bueno, yo estoy aquí, claro, descubriendo mis debilidades como profesora. Evidentemente, yo tengo que reconocer que hay algo que yo no estoy haciendo bien, pero no obstante eso, hay que preguntarse: ¿por qué, a pesar de mi interés particular en aclarar ese dato histórico, los estudiantes persisten en creer que la abolición se hizo con la independencia nacional? ¿De dónde sacan esta percepción? Es entonces cuando constatamos que los trabajos divergentes, de esos que yo dije que sí, que hay gente que ha trabajado la esclavitud, que hay gente que ha hecho producciones con otros enfoques, no logran romper el cerco de una ideología dominante con raíces coloniales. El discurso histórico tradicional, a veces proveniente de entidades no históricas, ha sido efectivo a la hora de asociar a Haití, asociar la esclavitud a Haití y el fin de esta a la independencia nacional. Esclavitud había en Saint-Domingue. En Santo Domingo había algo que se ha llamado esclavitud patriarcal. Una parte de los historiadores dominicanos han señalado las enormes diferencias entre las esclavitudes de la parte francesa y de la parte española. Ciertamente las hubo, pero ese reconocimiento de esas diferencias ha servido para minimizarla, romantizarla, endulzarla y o silenciarla para la parte española. Sistemáticamente, una parte de la historiografía dominicana trató de reducir la naturaleza explotadora de la esclavitud y con eso el impacto de la abolición. Algunos han querido minimizar este hecho argumentando la poca cantidad de esclavos que existía en la colonia de Santo Domingo. Es decir, como bueno, sí, hubo abolición, pero era muy poco. Si bien es cierto que al momento de producirse la abolición se estima que más o menos representaban el 10%, hay que tener claro que la existencia de la esclavitud, por pequeño que fuera su número, instaura en toda sociedad un esquema de discriminación, porque establece que existen personas que pueden ser esclavizadas y en consecuencia inferiores. Si existe la esclavitud, entonces las ideas de igualdad no tienen validez absoluta y sus descendientes son herederos de estas limitantes. Por otro lado, además del argumento de la cantidad, los historiadores han referido las bondades características de la esclavitud en Santo Domingo. Está muy extendido el calificativo de, como decía, de esclavitud patriarcal para describir unas relaciones de amo-esclavo muy parecidas a relaciones padre-hijo. Esas ideas tienen un origen colonial y fueron los esclavistas los primeros quienes convenientemente hicieron un embellecimiento de estas relaciones, ya sea porque necesitaban justificar un endurecimiento del trato a los esclavos o para explicar la pobreza de la colonia. Es decir, es necesario forzar a los esclavos al trabajo, tienen demasiadas libertades, hay que controlar su movimiento. ¿Para qué? Para lograr que la colonia recupere su bienestar o se desarrolle. En esto tiene un papel muy importante Antonio Sánchez Valverde y su idea del valor de la isla española, publicado en 1785. Sánchez Valverde es tremendamente influyente y sentó las bases sobre la que se construyó una doble negación. Por un lado, nuestra identidad étnica y por otro lado, la esclavitud. Lo primero, lo de la identidad étnica, lo hizo estableciendo una supuesta diferencia racial entre pastores, como lo llama él, o monteros dominicanos y los europeos. Ahí él se decanta
como un ferviente defensor de los criollos. En un segundo lugar, critica la ligereza con la que los esclavos consiguen su libertad y pasa a considerar a los libertos los verdaderos indolentes, tendentes a la vagancia y al delito. Contradictoriamente, esos campesinos pobres o monteros, llenos de virtudes, a la hora de compararlo con los europeos, porque Sánchez Valverde va a decir, bueno, que los dominicanos son trabajadores, que lo hacen en condiciones muy difíciles y que a pesar de eso se esfuerzan y que tienen un tipo incluso étnico más saludable que el de los europeos, pues no se da cuenta que eso que él está hablando, esos monteros o esos trabajadores del campo, finalmente son los mismos libertos a los que él está atribuyéndole toda una serie de deformaciones. Sánchez Valverde se queja amargamente de la necesidad de esclavos y del escaso aprovechamiento que se les da a los existentes, llegando al extremo incluso de afirmar que hasta los jornaleros europeos trabajarían gustosamente bajo el régimen que impera en Santo Domingo. Es más, que muchos esclavos retardan el tiempo para comprar su libertad. Sobre la trata, específicamente, dirá: nuestra monarquía, la española, miró desde el principio este trato con la humanidad y la religión que la caracterizan y no quiso tomar parte de él. Ustedes saben que España no participó directamente de la trata, como sí lo hizo Portugal, Inglaterra y los otros países. Solo ha juzgado que, extraídos ya los negros de sus tierras y sujetos a la esclavitud, podía permitir su compra y venta, así por la necesidad como por hacerle más llevadero el yugo, templándole con blandura y recompensándoles el gravamen natural de la libertad perdida, con la ilustración de la fe católica y la adopción al reino eterno. Es ahí como él va a justificar y a endulzar, vamos a decir, la actitud de España frente a los esclavos. A partir de Sánchez Valverde, el discurso predominante ha dicho que la esclavitud en Santo Domingo casi no existía, que el trato de los esclavos era, y cito en este momento a José Gabriel García, el historiador nacional, era benigno y humanitario. Esas fueron las palabras del historiador nacional. Él mismo señaló que, ocurrida la abolición en 1822, a Boyer le fue muy difícil lograr sacar a los esclavos de sus hogares o de los hogares de sus amos. Con José Gabriel García ya estamos en la época republicana, propiamente dicho, nacional, en la construcción del relato nacional, ¿no? Y bueno, José Gabriel García es básico en ese sentido, pero por ejemplo, se menciona poco el papel que jugó Fernando Arturo de Meriño con su obra Elementos de Geografía Física, Política e Histórica de la República Dominicana, que es de 1867. Tiene un año de diferencia con el de José Gabriel García. En esa obra ni siquiera se menciona la esclavitud. Es decir, Meriño salta de los indígenas a el declive colonial, a el surgimiento de la colonia francesa de Saint-Domingue. Y ahí sí había esclavos. Ahí sí él describe cómo fueron traídos en grandes cantidades, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, cuando llega a la parte de la unificación, menciona una serie de cosas, pero no la abolición. Y esto fue el libro de texto durante buena parte, texto escolar, durante buena parte del siglo XIX. Siguiendo en el siglo XIX, José Ramón López, en su obra La raza,
la alimentación y las razas, va a decir, y es un momento importante por un detalle que les voy a mostrar. En Santo Domingo desaparecieron las categorías de orden social en el momento de la gran pobreza y se creó desde ese punto de vista una verdadera democracia igualitaria, mucho antes de que la república fuera creada, debido a que la extrema pobreza del país dio lugar a que el blanco se abatiera al nivel del negro y que ambos formasen pronto una sola clase, sin ningún género de prejuicios aristocráticos, ni menos aún de prejuicios raciales. Ese es el balance de José Ramón López, y no está de más decir que lo tomo citado por ¿quién? Por Balaguer, en La Realidad Dominicana, un texto de los años 40, en la era de Trujillo. Pero bueno, uno pensaría que José Ramón López pertenece a normalmente se le atribuye ser un conservador y ser un hombre muy descreído de las potencialidades de los dominicanos y una serie de cosas. Pero luego tú te encuentras, por ejemplo, un Pedro Francisco Bonó, que va a hablar de la indolencia proverbial de los criollos y la benevolencia y caridad española hicieron del esclavo un miembro de la familia. Es decir, que de una manera u otra, a pesar de la lucidez de un Bonó, él reproduce el canon colonial fundamental. La vagancia como un elemento esencial, la bondad española y la esclavitud tierna de el esclavo hijo, ¿no? Tenemos a un Emiliano Tejera que va a hablar también en esos términos. Más bien que vivir, vegetaban contentos, otra vez vagancia, porque el gobierno era paternal y todos, gobernantes y gobernados, libres y esclavos, formaban casi una familia. Santo Domingo no parecía echar de menos ni aún siquiera la libertad comercial. Por favor. Américo Lugo dice: la sumisión y el servilismo del esclavo, cuya existencia ya va mezclada a la vida íntima del amo. Más adelante dice: contento con la benignidad de sus amos. Con Américo Lugo ya estamos en el siglo XX, seguimos arrastrando un poco. Yo voy a citar otra vez a Américo Lugo. Caracterizaba el orden colonial una suerte de democracia social. Otra vez la comparación. Democracia social que ofrecía la oportunidad de dignificación de los esclavos. Betilio Alfaro Durán va a decir sobre la abolición en particular que solo algunos pocos esclavos quizá habían deseado. Los esclavos no querían ser libres, evidentemente, parece natural. Y termino con Juan Bosch. De la misma manera que uno evidentemente no puede poner en el mismo saco a Juan Bosch, pero vuelvo y digo, eso es una raíz y es tan fuerte esa percepción, que un Juan Bosch va a hablar de una democracia racial en el trato, también para explicar las relaciones de ese momento. Entonces, con un abordaje del tema como este, no es de extrañar que la esclavitud pudiera ser dejada de lado. Es decir, argumentar que la esclavitud no había tenido mayores consecuencias para la sociedad dominicana. Hecho este pequeño recorrido por los abordajes históricos, entonces ahora yo quiero mostrar un poco de qué manera el drama racial, las tensiones, la desigualdad se va a manifestar en diferentes momentos a través de los documentos. Empiezo con un documento de 1821. Este es el gobernador español Sebastián Quindelán, quien está entregando al siguiente y último gobernador español, Pascual Real. ¿Qué le dice en ese informe que hace? Dice: los que principalmente trabajaron en la reconquista fueron las gentes de los lugares interiores, porque los vecinos de la capital
estaban encerrados en ella y bajo la inmediata vigilancia de los franceses o en prisiones. Y estos hombres, por su índole particular, creen en todas partes que no se aprecian sus servicios y que, subrayo, lástima que no tengo ahí, pero estoy subrayando cuando lo leo, los oscurece la desagradable nota de rusticidad. Sucede por una desgracia de la calamidad de los tiempos pasados que a estos beneméritos servidores del rey y de la patria no se les han realizado las ofertas de premios con que desde el principio se trató de remunerarlos. Ok, esto es la guerra de Reconquista y este documento de pronto me señala una tensión que me parece interesante destacar. Primero, fue realizada por gente del interior, o sea, no es la élite blanca burocrática de Santo Domingo. La desagradable nota de rusticidad que los oscurece muy probablemente tiene que ver con una cuestión del color de su piel. Y fíjense cómo dice que estos hombres, por su índole particular, yo no sé qué quiere decir esta índole particular, pero creen que no se aprecian sus servicios. De una manera u otra, ahí podemos ver el factor de la discriminación vinculada. La independencia de Núñez de Cáceres en su manifiesto va a incluir esta demanda como una de las grandes cosas, ¿no?, que le duele, por las que se están separando, porque no fueron reconocidos por España, pero Núñez de Cáceres sí, Del Monte que está junto a él sí, son criollos nombrados. O sea que no era a todos los criollos a quienes no se les daba el reconocimiento del lugar. Yo me pregunto, ¿la debilidad de la independencia de 1821 podría sustentarse en factores regionales y raciales? ¿No representa Núñez de Cáceres a la élite burocrática de Santo Domingo, un círculo muy vinculado a los sectores centrales que dejaron de lado a estos grupos oscurecidos con desagradable nota de rusticidad? Estos grupos probablemente son élite del interior, porque tampoco nos vamos a equivocar. No es que son los esclavos o los peones que acompañaron en la guerra de Reconquista que están pidiendo reconocimiento del rey de España. Probablemente son sus amos quienes quieren ese reconocimiento. Pero estas élites pueblerinas, por decirle de alguna manera, no encuentran espacio de ascenso en las rígidas estructuras de segmentación colonial. Bien, normalmente el fracaso de la independencia efímera se atribuye tradicionalmente a la invasión haitiana. Boyer invadió y imposibilitó el éxito de ese proyecto. Ciertamente, pocas veces se reconoce el papel que va a jugar el descontento generalizado. Yo tengo la hipótesis, señores, de que Núñez de Cáceres era un hombre muy impopular. Tengo un cuadro que muestra que entre 1809 y 1821, el periodo conocido como España Boba, por lo menos yo he podido contabilizar 10 conspiraciones. 10 conspiraciones, no, 9, porque la Reconquista no la voy a contar. 9 conspiraciones. ¿Intentos de qué? De separación de España, de independencia. Hay muchas cosas diversas, de diferentes sectores, que trataron de... Déjenme ver si llego a mi cuadrito para... Que trataron de alguna manera... No sé si vale la pena ahora, en medio. La verdad que no sé. ¿Nos tomamos el tiempo de instalar un data show? No.
Trágica. Bien, entonces decía que hay una serie de conspiraciones en las que hay diferentes. La rebelión de los italianos, ¿quién participa? Militares y artesanos. Hay una conspiración de sargentos. Hay una conspiración de un funcionario. Pero hay... Sí, gracias. Pero tengo, por ejemplo, la rebelión de Mendoza y Mojarra, que es de esclavos. La conspiración de esclavos de Santiago. Tengo una conspiración de franceses de Chabón, donde hay artesanos, militares debajo y mulatos vinculados. Todas esas conspiraciones fueron reprimidas por Núñez de Cáceres. ¿Dónde está? Núñez de Cáceres, que era teniente gobernador, asesor general y auditor de guerra. En el caso de los funcionarios o los personajes más o menos altos que conspiraron, pues bueno, hubo juicios y quizá apresamiento, o incluso no pudieron probarlo. Pero en el caso de los esclavos y de los mulatos y de los artesanos, hubo castigos. Una de las conspiraciones, la revolución de los italianos, tiene la declaración del mulato Joseph Ricardo, que dijo que su intención en esa conspiración era que, siendo dueños de la isla, serían ellos los jefes, pues el propio mérito tenían los mulatos que los blancos, como se estaba mirando en Caracas. Esta conspiración está inspirada en los hechos que ya se están dando en Venezuela, y si se fijan, lo dice explícitamente. El propio mérito tienen los mulatos que los blancos. Entonces, vuelvo y digo, ¿cuál era el castigo que imponía a los mulatos, a los esclavos, a los artesanos, a la gente pobre que participaba en esta? Bueno, en ese caso, en esa conspiración, la sentencia final dice que se les ponga a los cadáveres una inscripción en el pecho en letras grandes que diga: así castiga la justicia al que es traidor a la patria, y que sus cabezas, separadas de los cuerpos por el ministro ejecutor, después de estar 6 horas pendientes en el patíbulo a vista de todo el pueblo, se pongan para con digno castigo y ejemplar escarmiento de todos en picotas elevadas. Eso es Núñez de Cáceres, que está reprimiendo todas estas iniciativas que en su mayoría tienen un elemento característico. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 que tienen vínculos o influencias con Haití. Ya sea porque o refieren a Haití, refieren a Petión, refieren a Cristóbal, refieren unidad con Haití, asociación, que tienen apoyo o cosas, aparece constantemente esa referencia, y eso tiene que ver con la tensión racial, sobre todo, que se está viendo. Hay una de ellas que habla de formar una junta de blancos, negros y mulatos. Esa es la conspiración de Manuel del Monte, que era un funcionario, pero él, miren lo que se está planteando. Miren lo que se está planteando. Bien, entonces decía que me parece que Núñez de Cáceres tenía que ser un personaje altamente impopular. Leyendo un trabajo manuscrito que no está publicado, de Casimiro Nemesio de Moya. El primer tomo está publicado, pero ese solo trata de el periodo colonial. Es interesante notar que en el manuscrito, cuando él está describiendo los hechos de la independencia efímera,
va a decir, tiene una nota que dice: la falta de no incluir en la nueva Carta Constitutiva la declaración de quedar abolida la esclavitud, aunque bajo ese compromiso se obtuvo el concurso del coronel Alí a favor del movimiento separatista, va a significar el fracaso. Esto lo dice Casimiro Nemesio de Moya en una historia de Santo Domingo manuscrita en 1910. Y ahí de nuevo surge el personaje. ¿Se acuerdan que le mencioné ahorita a Alí? Ahí está el reconocimiento de la importancia de ese elemento. La resistencia a asumir la importancia de la esclavitud tiene que ver mucho con nuestra relación con Haití y la forma en que se construyó la identidad nacional y cómo se ha reforzado esta identidad a través del tiempo. En el caso de Haití se produjo una inversión de sentidos. La primera república negra representaba o representa lo opuesto a la esclavitud. En un rejuego perverso de contenidos, en la memoria colectiva, Haití está asociada en este país a las palabras yugo y esclavitud. Resulta irónico, si tomamos en cuenta que fue Haití justamente que abolió la esclavitud 2 veces en la parte española y la última de manera definitiva. Además, hay que decir que la abolición apadrinada por Haití era muy diferente de una abolición como la que podía haber hecho Inglaterra, porque venía aparejada con la noción revolucionaria de igualdad. Inglaterra hizo abolición, pero no declaró la igualdad de derechos. Pensemos en Estados Unidos, 1865, abolición de la esclavitud, cuando los negros tuvieron igualdad de derechos. 100 años después estaba el movimiento por los derechos. Bueno, y ahora pensemos las cosas que están pasando. Pero bueno, el punto es ese, es decir, una abolición apadrinada por Haití tenía otro elemento, otro componente adicional, además de que fue absoluta e inmediata, mientras que todas las aboliciones de América fueron transiciones. Se puso fecha de qué sé yo cuántos años, primero los hijos, los nacidos nacían libres, así sucesivamente, y indemnizaciones enormes. Creo que yo estaba viendo, Inglaterra pagó como mil millones de yo no sé cuánto para indemnizar a los dueños de esclavos. Por lo tanto, esta abolición tiene una carga mayor todavía de contenido revolucionario y de igualación. Sin duda alguna, el gobierno de Boyer degeneró en una dictadura, pero fue una dictadura para toda la isla. No era una dictadura contra los dominicanos. No es casual que ambas partes trabajaran juntos para salir de Boyer en 1843 con la reforma. Por lo tanto, el yugo, si se le puede llamar así, no estaba exclusivamente dirigido al pueblo dominicano, sino que sometía al pueblo haitiano en su conjunto. Hay que decir que un documento básico en la formación de los imaginarios colectivos referentes a Haití es el manifiesto del 16 de enero de 1844, que es lo que también se conoce como nuestra Declaración de Independencia. Y es ahí donde están presentes esos dos términos, la palabra yugo y esclavitud, para referirse al periodo inmediatamente anterior. El manifiesto dirá: y poco faltó para que le hubiesen hecho perder a los dominicanos, claro, el deseo de librarse de tan humillante esclavitud. O, por ejemplo, decir, Boyer fue acusaron a Boyer, mejor dicho, de hacer esclavos en nombre de la libertad. Finalmente, también dice el manifiesto que la República Dominicana garantizará la libertad de los ciudadanos, aboliendo para siempre la esclavitud, como si hubiera habido esclavitud en ese momento. Lo declara de nuevo: vamos a abolir la esclavitud para siempre. Se inicia allí la negación del reconocimiento de la abolición de la esclavitud. Es cosa curiosa porque Bobadilla, funcionario en todos los periodos de España,
participa en la independencia efímera haitiana y luego en la República. Pero bueno, como funcionario haitiano, Bobadilla escribe un documento cuando España hace gestiones diplomáticas para recuperar su colonia. Y es increíble las similitudes en los discursos cuando tú los comparas, ¿no?, entre la declaración de separación, bueno, porque se supone que la declaración de separación, el manifiesto del 16 de enero, la escribió Bobadilla. Por lo menos en eso hay bastante consenso, y yo también lo pienso, que la mano de él es fundamental ahí. Bobadilla, en ese documento en defensa de la unificación Haití contra España, va a decir, dice, consideró que la unificación podía considerarse como la búsqueda por sustraerse, y con razón, del despotismo, de la arbitrariedad, del olvido y del desprecio en que yacíamos, y para procurarnos las ventajas sociales de sacudir el yugo de la esclavitud y la opresión. El documento de Bobadilla contra España contiene dos grandes verdades. Primero, que la esclavitud sí existía bajo el régimen español y que la unificación Haití sí contribuyó a sacudir el yugo de la esclavitud. El no reconocimiento de la abolición tiene que ver, en primer lugar, con no conceder a Haití este aporte. Nada positivo puede venir de ahí. Y en segundo lugar, con un discurso que ha negado el impacto de la esclavitud en Santo Domingo. Una y otra vez, los documentos nos muestran la huella que la esclavitud dejó en la sociedad dominicana. Un año antes de la independencia, el padre Gaspar Hernández, que también tiene un pueblo designado en su honor, que hacía gestiones para lograr la separación de Haití y la anexión a España, expresó al gobernador de Puerto Rico por escrito, cito, que para lograr que la bandera española quedara allí para siempre, era necesario garantizar la libertad de los antiguos esclavos liberados por Boyer. Este señor, Gaspar Hernández, el cura, desde ese momento ya él sabe que eso es innegociable, que el tema de la esclavitud es innegociable. Esta última idea se fortalece con la afirmación del cónsul francés Saint-Denis en 1844, que jugó un papel muy importante en la separación, cuando dijo que en Santo Domingo la población rechazaba instintivamente la esclavitud. En 1844, ya estamos en el momento de la separación, 22 años después de la abolición de la esclavitud, la posibilidad de la vuelta a ella está más presente de lo que pensamos. Los habitantes de la parte este podían estar de acuerdo que querían separarse de Haití, hubo como un consenso en ese sentido, pero el nuevo estado que se iba a formar los llenaba de incertidumbre. No es casual que los documentos de los primeros días reiteran una y otra vez la abolición de la esclavitud. ¿Por qué? ¿Por qué de pronto había duda con relación a eso? Hacía 22 años que no había esclavitud en el territorio. Bueno, sobre todo porque son las élites blancas, las caras visibles de esta conspiración, de la conspiración de febrero me refiero. Esas que son muy parecidas a la conspiración de Núñez de Cáceres, que en 1821 no abolió la esclavitud. Fíjense que una de las formas en las que los grupos y los sectores cercanos a Duarte, en las que los atacaba, era llamándole colombianos. Le llamaban colombianos haciendo referencia a quién, a Núñez de Cáceres, que no abolió la esclavitud. Se habla muy poco del evento conocido como el suceso de Monte Grande. Poquísima documentación. Bueno, escasa, de verdad, yo no he encontrado mucho sobre ella, pero a mí me parece bastante significativa. Se produjo el 28 de febrero, al otro día de la proclamación de separación, y fue una rebelión de gente de color en Monte Grande contra lo que ellos identificaban como la revolución de los españoles. La Junta Central Gubernativa Provisional tuvo que mandar a los dos principales, Bobadilla y Manuel Jiménez, ¿a qué? A negociar. ¿Y quién estaba ahí en Monte Grande? Un señor apellido Basora, que era ¿quién? El segundo al mando de Pablo Alí, que había muerto antes.
¿Se fijan como de nuevo está Pablo Alí? Con Basora y su gente había que negociar, porque si la separación quería sobrevivir, tenía que garantizar los derechos adquiridos por la gente de color. Efectivamente, señores, al otro día, eso fue 28 de febrero, el 1 de marzo, la Junta Central Gobernativa va a emitir un documento en el que dice, déjenme ver si llego ahí, dice: la esclavitud ha desaparecido para siempre del territorio de la República Dominicana y que el que propagare lo contrario será considerado como delincuente, perseguido y castigado si hubiera lugar. Tuvo que hacer un decreto que reafirmara eso, para que no hubiera duda de hacia dónde se dirigía este proyecto de separación. Nuevamente en 1861 con la anexión a España. ¿Y qué negociaciones se hicieron en España? Hubo también que negociar con España que aquí no se podía reinstaurar la esclavitud, y España anexa República Dominicana bajo esa condición. Yo estoy convencida que el levantamiento restaurador de 1863 tiene como componente fundamental y hasta lógico el temor a la reinstauración de la esclavitud, porque sin duda alguna los dominicanos estaban sintiendo el impacto social de la dominación de una monarquía esclavista. No puede además olvidarse que Cuba y Puerto Rico eran colonias con esclavos, con esclavitud. Por lo tanto, la amenaza era real y tenía sentido. Definitivamente, en la primera década de vida independiente, prácticamente no hubo reconocimiento del hecho incuestionable de la abolición de la esclavitud y el establecimiento de la igualdad racial bajo Haití. No se puede negar que ha habido una historia crítica que maneja el tema de la esclavitud y la negritud desde la otra orilla, pero es una realidad que su existencia no se ha constituido como discurso dominante, perpetuándose la visión colonial y racista que moldea el imaginario colectivo. Si a eso le sumamos la dictadura de Trujillo con su impacto, y luego los 22 años de Balaguer, que de una manera u otra perpetúan esas visiones conservadoras, tradicionales, racistas, anti-haitianas. El opacamiento del tema esclavo y su herencia, la negritud y lo africano, en nuestra sociedad, se perpetúan por diversos mecanismos. Yo voy a poner un ejemplo de un ejercicio que hice recientemente. Yo revisé el calendario escolar de la Secretaría de Educación para el año 2013-2014. Entre las fechas a conmemorarse hay 15 personajes blancos. ¿Está bien? Porque las élites, la gente que estudiaba, los políticos, los funcionarios, la gente que tenía papeles de liderazgo, bueno, eran blancos. ¿Está bien? Hay 6 personajes no blancos. Un indígena, Enriquillo, 4 mulatos, Sánchez, Luperón, Evangelina Rodríguez y hasta Salomé Ureña, yo la puse ahí, ¿verdad? Podría discutirse, yo creo que quizás Pedro Enrique Ureña, que yo lo puse entre los blancos, quizás podíamos bajarlo y decir que hay 7 no blancos. Ok, hay una sola persona negra y es Mamá Tingú. Entonces, no hay ninguna referencia a esclavitud, a resistencia o a esclavos. A mí me parece que ese sería un punto por empezar. Eso es lo primero. No hay, además porque Mamá Tingó, sin duda alguna negra, sin duda alguna merece estar ahí, pero refiere como a otro tipo, ¿no? de lucha. Ya está, es más político, parecería. Entonces, sin duda alguna, ahí hay un vacío y una carencia. Y uno se pregunta, ¿cómo pasa eso? ¿Cómo pasa eso? Porque yo sé que en la Secretaría ha pasado gente muy buena. Yo tenía para leerle un pedacito de un post que alguien subió a Facebook, de una persona que estudió en la UAS, formada. ¿Con qué libro estudió? Con el de Casá,
Y no se puede decir que historia social y económica o que historia del pueblo dominicano tienen ese sesgo para nada. No lo tienen. Y todavía tú la ves que ella habla de, y ahora estamos manteniendo a nuestros vecinos que nos esclavizaron y que convirtieron en potreros las iglesias. Y tú dices, Dios mío, pero, digo, es una persona que yo conozco, y yo digo, pero ¿y en qué libro fue que estudió? Porque ya ella no usó a un Jacinto Gimbernal, por ejemplo, por ponerte un caso que fue un libro muy usado con una gran vigencia. Entonces, sin duda alguna, este tema, lo que tiene que ver con esto, necesita una asunción militante. Militante para poder de alguna manera romper esos imaginarios que se perpetúan, vuelvo y digo, de formas misteriosas y a veces no tan misteriosas. Yo puedo decir que los libros de texto no lo manejan con la hazaña o con el racismo o con quizá el antihaitianismo de otras épocas. Entonces hay otros mecanismos por los que estas ideas siguen teniendo la preponderancia que tienen. Sin duda alguna, el racismo constituye una de las herencias más duraderas de la esclavitud, y por lo tanto yo creo que es necesario y pertinente que se vuelva sobre el tema, que se destaque, que se hable y que nos asumamos como herederos de toda la complejidad que trajo o que tenía la esclavitud en nuestra sociedad. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos ahora a dar oportunidad a que ustedes participen. Pueden hacer comentarios breves, no otra conferencia. Y preguntas. ¿Quién se anima? Bueno, no sé, que yo soy un poco ignorante porque los libros que utilicé fueron los de la escuela, que tienen mucho sesgo y así, y me quedó un poco vacío el tema de la participación de Toussaint Louverture en la abolición de la esclavitud, porque uno de la escuela siempre le dice que él fue el que tuvo el protagonismo y todo eso, nada que ver con Boyer. Entonces me sorprendió un poquito esto, que casi no lo mencionaste, la participación de él allí. Y nada, estoy muy de acuerdo con todo lo que te he dicho, solamente eso, lo que quiero saber, la participación de Toussaint. Sí, lo que pasa es que, bueno, en algún momento sí dije que los haitianos habían hecho 2 aboliciones en territorio dominicano. La primera fue la de Toussaint Louverture en 1801, pero la permanencia de Toussaint en la parte española solo duró un año. En 1802, la invasión napoleónica, encabezada por Leclerc, lo saca, y con la llegada de los franceses, entonces hay una vuelta a la esclavitud. Así que solo fue un año que duró esa esclavitud, a diferencia de la de Boyer, que ya es la definitiva y permanente en 1822. Mi pregunta es porque ven, porque no cuando yo hablo Bueno, gracias, Quisqueya. Mi pregunta es, porque yo pienso que primero quiero decir una breve cosa y después hacerte una pregunta. La primera es que nosotros seguimos hablando de la historia de nosotros los negros a partir de lo que dicen de nosotros. El mismo hecho de seguirnos llamando mulatos ya es un problema para mí. Esa es como historiadora básica que fui, eso es mi primera cosa que puedo decirte. O sea, para mí nosotros siempre nos hemos definido a partir del otro, tanto las mujeres como los negros. Los otros son los que nos definen, nosotros no nos hemos definido. Y la otra cosa que te quería también preguntar es, cuando tú hablas de un 10% que dice la historia que había en esta isla, sería bueno como
que se buscara más, se profundizara más, porque en esa época hubo una disminución de la población en la isla, o en la parte española de la isla, y con esa disminución, en realidad, los negros, el 10% de los negros era una cantidad de negros, era la mayoría del país que más negros tenía en ese momento, era esta parte del Santo Domingo español. Entonces sería bueno como profundizar en eso, porque un 10% de qué. Sí. No, realmente, bueno, no es lo mismo negro que esclavo. Entonces, lo que se dice es que diferentes autores han hecho cálculos precarios porque las estadísticas son muy complejas, muy pobres para esos periodos, pero de que hay un 10% de esclavos, no de personas de color, negras. No obstante, yo tengo que decir que para lo que yo hice en Higüey, que fue lo que trabajé así, ese pequeño pobladito que no tenía ni 2,000 personas, también me topé con esa cifra. Es decir, puede ser coincidencia, no puedo decir que sé, pero en el caso de Higüey había un estimado de un 10% de esclavos. Para Higüey, que tenía 1.800 personas, y yo me topé con 178 esclavos, es decir, prácticamente esa cantidad. De todas formas, tiene toda la razón con relación a de que nos falta nombrarnos, ¿no? Y yo, consciente incluso de las limitaciones de las fuentes que tengo, en el sentido de que yo busco las voces de los esclavos, o busco las voces de los personajes de abajo, y bueno, ellos no tienen tampoco más recursos que nombrarse como los nombran, pero yo trato también de escucharlos a ellos, cómo hablan y cómo refieren. He hecho algún esfuerzo en ese sentido, buscando otras perspectivas disidentes, ¿no? Saludos, gracias. Primero felicitar a Quisqueya por su investigación y por el tema. Es interesante estudiarlo y proclamar la necesidad de celebrar esa abolición de la esclavitud. Ese es uno de muchos temas en nuestra historia que todavía hay que discutirlo mucho, porque hay diversas interpretaciones. Otro tema es el de la llamada reconquista. Yo entiendo que en sentido estricto no hubo reconquista. Habría sido reconquista si hubiesen venido aquí tropas españolas, hubiesen derrotado a las tropas francesas y hubiesen recuperado este territorio. Pero no fue eso lo que ocurrió. Lo que ocurrió fue que dominicanos, como quiera que se le llame, derrotaron a las tropas francesas. Ese es uno de los acontecimientos más importantes en la historia dominicana y se menciona poco. La derrota del ejército francés significaba la derrota del ejército colonial que en ese momento controlaba este territorio. Y fue lograda por gente nacida aquí, independientemente de que fueran blancos, negros, campesinos, terratenientes, pero gente nacida aquí. Sin embargo, la mayoría de nuestros historiadores le ha llamado a eso reconquista. Se le debió poner más énfasis en la derrota del ejército francés, y las consecuencias de ese acontecimiento se han sentido en la historia dominicana más que la incorporación política y jurídica del territorio dominicano al Reino de España, que fue lo que ocurrió realmente. Porque esa incorporación política jurídica se anuló con la independencia efímera. Sin embargo, la derrota del ejército francés es un acontecimiento que influyó en todo el siglo XIX. Y todavía en la época de la Restauración, en 1864, Espaillá escribió una carta a la reina Isabel diciéndole que el pueblo dominicano no podía aceptar de nuevo el yugo español porque era un pueblo que estaba acostumbrado a ser libre por más de 40 años. Es decir, mucho tiempo antes, es de suponer desde la época de la derrota del ejército francés.
Y así hay muchas otras cosas que habría que discutir. Es discutible también lo de el papel de Núñez de Cáceres. Núñez de Cáceres era un gobernador político, no era jefe militar. Cuando se dio la independencia efímera, además de Pablo Alí, que ciertamente está muy bien que tú lo destaques, había otro coronel, creo que apellido Carvajal, que era tan importante como Pablo Alí. E incluso en documentos que firma Núñez de Cáceres aparece la firma del coronel Carvajal, a veces por encima de la de Núñez de Cáceres. Es decir, ese es un tema que también habría que seguir profundizándolo y discutiendo. Y para concluir, en cuanto a el hecho de que haya estudiantes como esa que tú citabas, que a pesar de haber estudiado con libros de Casá y otros, que sigan reproduciendo esos prejuicios, creo que eso tiene mucho que ver entonces ya con la prensa y con estos políticos demagogos y antihaitianos y racistas que reproducen todos esos prejuicios a pesar de textos tan buenos como lo de Casá y de otros historiadores. Gracias por su paciencia. Bueno, yo soy Juan Manuel Reyes Alcolea, vicepresidente de la Casa de la Cultura Latinoamericana y Caribeña. No habíamos estado del primer momento porque estábamos en otras tareas que nos urgían y no pudimos salir antes. Nosotros, yo quiero decirle en nombre de la Casa de la Cultura que nos sentimos felices con que hayan escogido este como el lugar preferido para hacer esta reunión, y yo le pido a mi compañera de batalla, a Maribel, que siempre siga efectuándose aquí. Yo en especial me he sentido motivado por la conferencia que acaba de dar la compañera, que habla de la esclavitud y todas estas cosas que hemos visto, porque por supuesto yo soy cubano y mi tierra es donde una mañana de octubre, el día 10 de octubre, Carlos Manuel de Céspedes reunió precisamente a sus esclavos y les expresó: a partir de hoy sois tan libres como yo. Los que me quieran seguir, que me sigan. Y a partir de ese momento los cubanos nos sentimos libres, y entonces ahí se armó la gran contienda aquella del 68, que termina con el Pacto del Zanjón o Protesta de Baraguá, cuando ya un mulato, Antonio Maceo, un poco también tiene raíces de acá, de Santo Domingo, él hizo la protesta de Baraguá. Otro momento fue ya en el 95, 24 de febrero, estalla la guerra necesaria que organiza Martí, y ya después que llegó Fidel, hasta que llegó Fidel, y se realiza la gran revolución, que es la que trae la liberación total del pueblo cubano. Por tanto, entiendo hasta dónde es la profundidad de este acto, los admiro, los felicito y les pido que la próxima vez vuelvan a reunirse en este lugar, y la atención seguramente que han de ser mejor que ahora en este momento. Muchas gracias. Gracias. La historia es un relato, y relatan voces, como dice Keiva, y son voces que siempre expresan intereses, los presentes, los pasados y las aspiraciones. Ahora bien, yo no soy historiadora, soy economista, por lo tanto te he escuchado con mucha atención, porque desde el punto de vista de la economía, la esclavitud en la historia es una relación esencial que existe alrededor de la manera como se produce, y a partir de allí
la esclavitud se define y condiciona todas las relaciones sociales y los prejuicios y el relato. Porque una cosa es lo que existe y otra la que se supone que existe, que hace el que relata la historia. Normalmente se les llama historiadores. Tu lectura es una lectura crítica al relato. La pregunta es, Quisqueya, entre tus investigaciones, ¿cuánto de información documental existe para escarbar cómo se dieron esas relaciones concretas, económicas, en las unidades de producción? Porque obviamente parece ser que la plantación no fue la característica y usualmente se asume que la esclavitud en Haití se da de esa manera tan cruda o tan clara porque la plantación era fundamental para la economía. Eso hace un contraste con la economía de lo que hoy es la República Dominicana. Eso por un lado. Y por otro lado, cuando estamos hablando de qué manera se produce, de qué manera se distribuye, entonces hay periodos en la historia donde el relato es social, es político, pero no es económico. Entonces, en tu relato, yo quisiera ver cuánto podrías incorporar de cómo se dieron, de qué documentos se puede extraer para entender mejor y poder desprender qué tipo de esclavitud hubo, que hace el relato de lo social diga que no hay, o que hay, o que fue paternal, o que fue doméstica. Porque cualquiera de esas variantes puede ser confuso con el trato que se da en términos sociales, en términos de lo político, en términos de lo social. En mi entender, mientras tú estabas hablando, es sumamente importantísimo entender el papel de la liberación de la esclavitud en Haití. En Haití. La pregunta te la haría a ti. ¿Por qué con esa misma fuerza, con esa misma diafanidad no se da la libertad, ¿sí?, el rechazo a la esclavitud en la República Dominicana? Yo creo que esa es la pregunta que podría conducir a ver esa diferencia y ver cuando hablamos de esclavitud, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de prejuicio social, ¿de qué estamos hablando? ¿A qué nos estamos refiriendo? Cuando hablamos, y en tu discurso también dice, era persona de color. Bueno, color tenemos todos. Quizás unos trigueños para que nos parezcamos al trigo. Mulatos para que nos parezcamos a las mulas. Cobrizo para que nos parezcamos al cobre. Bien, son adjetivos que se utilizan porque parece que no hay otra manera entre tanto matiz de escribir, pero la descripción es eso, solo descripción. Cuando hablamos entonces en los discursos de lo afrodescendiente, yo también me cuestiono, porque afrodescendiente, ¿qué quiere decir? Porque en la República Dominicana, yo voy a asumir dominicana, yo me veo indo, euro y afrodescendiente, porque esa es la composición. La pregunta es, ¿por qué las denominaciones o nos están aclarando o nos están ocultando? ¿De dónde provienen? ¿No será que estemos repitiendo? Tú estudiaste en España, ya tu maestría la hiciste allá, que muchas denominaciones también son creadas en la mirada de Europa
Y cuando nosotros hablamos de afrodescendencia, quizás estemos en esa denominación tan simple y tan poética que nos vincula a los ancestros, estemos ocultando la esclavitud. Esa es la Bueno, al principio me parece que planteó algo muy interesante, de si en la documentación podía encontrarse quizá la forma, ¿no?, de explicar esa esclavitud en su dinámica de funcionamiento y cómo eso finalmente ayuda a definir o define, ¿no?, las relaciones sociales y los discursos eventualmente. Sin duda alguna es un poco lo que yo he estado haciendo. Lo que pasa es que yo estoy trabajando post abolición, pero la hay, está ahí para hacer trabajo sistemático de gran dedicación para estudiar esas relaciones económicas y sus efectos, ¿no?, la forma en que se dio la esclavitud aquí en República Dominicana. Bueno, creo que va un poco por la línea de la compañera cuando planteó, ¿no?, las formas en que denominamos, y sin duda alguna es un sesgo que tenemos que estar conscientes de que están ahí en cuanto a la forma en que denominamos, ¿no?, los sujetos y las relaciones. La verdad es que yo en lo personal siempre trato de dentro de lo posible, manejar la forma en la que ellos mismos se están denominando, pero estando conscientes de que están involucrados, están sesgados, están limitados por una situación que se les impone, ya sea económica, las relaciones particulares de dominación esclavista, tanto ya sea desde el punto de vista del esclavista o del esclavo, en ese sentido. Quiero agregar ahí, si me permiten. Y las chicas me pueden ayudar en lo que decía la señora. Y es, recuerdo un título, yo no soy muy buena para recordar textualidades. Sí. Recuerdo un título de un artículo que escribió un cubano que decía: entré a Durban, negro, y salí afrodescendiente. ¿Por qué? Porque en ese gran encuentro que se juntaron para tratar el tema de la afrodescendencia, trataron la conceptualización de lo que significa negro. Sucede que el africano se enteró que era negro cuando entró en contacto con el esclavizador. Ellos no eran negros ni blancos, ellos eran personas. Entonces, el nombre negro tiene un sesgo racista, discriminante, de gran peso. Por eso en los Estados Unidos lo tienen bien clarito, y el término que pueden usar es afroamericano para dirigirse a cualquier persona que es ascendente o descendiente. Siempre tengo mi duda con eso, de lo afro. Entonces de ahí la conceptualización de afrodescendiente, por la carga racista que tiene el negro y el maldito negro. Tanto que matan. Ahora mismo en Estados Unidos hay una situación que yo quiero llamarla, que la pensemos y que la asumamos. Ayer yo me tomé una fotografía con las manos en alta
y está en mi Facebook como mi foto de perfil. Y yo invito a que todos y todas nos tomemos nuestra fotografía y que digamos, no me disparen. En inglés es no shoot. Don't shoot. Don't shoot. No me disparen. Para solidarizarnos con ese afroamericano que por su condición de ser descendiente de personas que fueron esclavizadas, lo asesinaron en la calle sin ninguna defensa y sin nada, y lo único que llegan después que le dan el tiro es y lo acusan de que es un ladrón. Igualito ocurre aquí. Lo que pasa que nosotros aquí, esa conciencia de lo que nos pasa a nosotros, lo que fuimos descendientes de afro o de esclavizados, lo que nos está pasando en esta sociedad. A mí me gustaría que nos pusiéramos, que ustedes las estudiosas y los estudiosos hicieran un estudio. ¿Quiénes son los que están en las cárceles dominicanas? ¿Quiénes son los dominicanos que caen abatidos en la calle? Cuando la policía los asesina, ¿quién es que está? Cuando tú ves el muerto tirado en la calle, que lo asesinan y después averiguan si es ladrón o no es ladrón, pero primero ya está muerto, igualito como pasó con el joven de Estados Unidos. Marilyn, ¿te quiere decir algo? Ahora te lo paso. Hay algo que a mí me llama mucho la atención. He estado en estos días recurriendo, cuando pasan estas situaciones, vuelo a Malcolm X, busco la manera de leerlo y tratar de entender qué está pasando. Alcolea mencionaba la gran revolución nuestra de América, la gran revolución cubana. En Estados Unidos se crearon leyes de protección, de respeto a los derechos humanos de los afrodescendientes, de los afroamericanos. Nosotros tenemos leyes acá. ¿Qué pasa con el ser humano? El racismo se enquistó de tal manera que aún se crean leyes y se crean leyes. El racismo prevalece incluso por encima de esas leyes, y menciono el caso de Cuba, y no un asunto que quiero golpear, sino que es como el ejemplo a seguir. ¿Qué pasa con la afrodescendencia en Cuba? Y en Cuba la afrodescendencia tiene los mismos problemas que tiene acá, viendo la diferencia de que tienen mejor sistema de salud, mejor sistema de educación, tienen más de eso, pero igualito tú vas a ver en la televisión y no te aparece un negro en la televisión cubana. Y estoy poniendo el ejemplo de Cuba porque es como lo excelso, el que dio el paso de la diferencia hacia la construcción de un hombre nuevo. ¿Qué está pasando con el ser humano? Hay que ver esos comentarios que hay en Facebook. Hoy dijo una: yo lo que quiero es que ustedes toditos, nosotros que tenemos esta reunión, se vayan de este país. Escribió una y yo le respondí: no entiendo lo que tú quieres decir, me gustaría que me explicara mejor. Marily, ven por favor. Marily no se va. ¿Cómo así que no me voy? No te vas de aquí. Así mismo. Mira, a mí me gustaría expresarte por qué me siento afrodescendiente de forma particular y por qué trabajo para que nos sintamos afrodescendientes. Porque yo estuve en África, en Benín, y fui al mar y vi las factorías. Y cuando tú hablabas de medios de producción, la esclavización, me niego a aceptar el término esclavitud, porque eso me implica. Y no, la historia, la memoria que yo guardo, no la historiografía, no el relato, la que yo guardo, me señala todos los días que yo no tengo una condición de esclavo como participante de. Esa es una vivencia cotidiana. La esclavización existe hoy en día y empezó ahí en esas factorías. Entonces eso modeló una cultura, una forma de sentarme, una forma de creer, una forma de bailar, una forma de responder.
Yo soy afrodescendiente por eso, no soy ni indígena ni de españoles. Yo no aprendí a bailar la jota, ni a mover la manito por el otro lado, ni nada de eso. Aprendí a mover la cadera, hay una serie de sentencias culturales, de genética cultural. Pero además hay una dominación en la producción que establece esa verdad histórica, porque es la memoria y porque es la expresión de la realidad. Las esclavizadas y los esclavizados están en los hoteles, en los resorts. Continúan siendo del servicio, para el servicio. Y es de la ideología blanca, la que se cree que tiene el derecho en la vida de los demás hasta acercarlos. Entonces yo soy afrodescendiente porque lo vivo cotidianamente en la expresión cultural, pero porque tengo una referencia inmediata con mi realidad. Pienso que sí, que ese tema de evaluar y valorar que el producto de riqueza que existe en el Caribe le pertenece a los negros, debería ser de los negros. Yo reclamo eso permanentemente. Además que me devuelvan todo lo que me quitaron. A mis abuelas, a mis bisabuelas y a mis tatarabuelas. Entonces yo soy afrodescendiente porque es una condición que está íntimamente relacionada a la producción y al hacer cotidiano, en mis creencias y en mi forma de expresar. Gracias. Gracias, Marilyn, porque yo también estoy de acuerdo con lo que estás diciendo y quería hacer un pequeño comentario sobre la palabra esclavos, porque tú estás hablando de esclavos y esclavos, pero yo creo que nadie es esclavo, nadie nace esclavo, a ti te esclavizan. Entonces sería mejor hablar de persona esclavizada. Eso es lo correcto, y tampoco creo que deberíamos hablar de mulatos o mulatas, porque eso viene de mula. Y otra cosa es que yo me siento negra. O sea, a mí nadie me va a decir que yo no soy negra. Y la palabra negra no es necesariamente denigrante, porque en Estados Unidos se usó la palabra negra para empoderarse. Black Power. O sea, eso lo sabe todo el mundo. Y hay una diferencia entre negro o negro y nigger, que no es lo mismo. Y bueno, solo quería compartir. ¿Alguien más? Bueno, pues vamos a dar las gracias. Yo voy a decir esto. Miren, quisimos unir este evento a cosas nuestras, como es la comida. Sucede que nos viven diciendo que a los negros les gusta la comida grasienta y la comida mala. El mondongo, la pata, la oreja, la víscera, el esófago, el pipián, el chicharrón, el concón que va, pico y pala, y está muy relacionada a nuestra historia. La vaca que nosotros atendíamos, que la poníamos hermosa con nuestro trabajo, cuando la mataban, el blanco, el dueño de la casa, nos dejaba las vísceras, nos dejaba el colgante de acá, que es mucha grasa. Le decían bobada, cuando estaba chiquita la comíamos bobada, algo así. Las patas, el chicharrón. Marilyn me corregía en estos días y me decía, sí, pero a partir de ese vivir, nosotros y fuimos creativos, porque somos creativos, hicimos de eso. Si vamos a hacer un mondongo, hacemos una cosa exquisita. Fuimos creativos. Ay, ella hace unos patimongos cada año, están invitados. El patimongo. Entonces, quisimos compartir, y recuerdo, antes de la referencia del arenque, que también nos gusta el arenque. Pero hay un libro, tengo un libro que habla de una comunicación que llegó a la colonia haitiana, donde le hacían una crítica al que dirigía la colonia haitiana de esclavizado, y le decía que ya tú sabes, la Francia
la Francia de la democracia, que iba el cambio, le exigía que a los esclavizados y a las esclavizadas no solo le dieran arenque, sino que a la semana le permitieran varias porciones de carne. Pero el esclavista aquí en la colonia no, él le daba arenque porque en ese tiempo resultaba mucho más barato. Entonces, invitarle todo esto a que degustemos. Sí, no se paren, ella va a dar las palabras finales. Invitarle al final de que degustemos y compartamos unos chicharrones. Las gracias no van a tener muchas gracias porque ustedes están pensando en la grasa. Pero vamos a dar las gracias a Quisqueya Lora por compartir con nosotras sus vivencias, sus investigaciones y por poner en nosotras y nosotros ese gusanito de toda esta inquietud de por qué nosotros y nosotras en República Dominicana no vemos el racismo como tal. Siempre dejamos el racismo. El racismo va de soslayo. Y los negros y las negras no somos los dominicanos y dominicanas. Los negros y las negras son otros. Los haitianos y las haitianas. Entonces, muchas gracias, Quisqueya. Agradecer a ustedes por estar. Agradecer su presencia y su participación. Y por último, reiterar las gracias a la Casa de la Cultura Latinoamericana y Caribeña por acogernos nuevamente aquí. Y tomamos su palabra, volveremos. Ahora sí, a la grasa. Bueno, de hecho, los últimos